Mi nombre es Luis Dionel González Torres y hoy estaré hablando sobre la historia y desarrollo del diseño gráfico. Para embarcarnos en la historia del diseño gráfico, primero debemos saber qué es el diseño gráfico. El diseño gráfico es aquella profesión encargada de componer imágenes a partir de diversos elementos, como otras imágenes, texto, efectos, colores y símbolos, teniendo como resultado un producto visual que satisfaga las necesidades de un público específico con propósitos bien definidos. El diseño gráfico no se limita a la composición visual fija, sino también a los recursos audiovisuales e incluso tridimensionales. Esta disciplina se apoya en un grupo de elementos que ayudan a concebir, organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales u obras gráficas. Algunos de estos elementos son el punto, la línea y el plano, el espacio y el volumen, la asimetría y simetría, el ritmo y el equilibrio, la textura y el color, la figura y el fondo, el tiempo y movimiento. El diseño gráfico surge mediante la necesidad del hombre de expresar sus necesidades básicas de supervivencia. Es decir, el diseño gráfico apareció con el desarrollo mismo de la civilización. Y es por esto que el diseño gráfico tiene una historia muy larga y a la vez difícil de identificar su comienzo, por las diferentes opiniones y argumentos que existen. Pero podemos decir que desde que el hombre pudo acuñar por primera vez en sus manos una piedra y logra crear arte, justo a partir de ese momento nace el diseño. Desde el arte rupestre hallado en las cuevas de Lacoc, pasado por los jeroglíficos egipcios, los tallados griegos, los mapas medievales de navegación, los escudos de armas en la Edad Media y la invención de la imprenta por Gutenberg durante el Renacimiento, el diseño gráfico no ha parado de evolucionar. Pero vamos a enfocarnos donde realmente inicia el desarrollo del diseño gráfico. Para el siglo XV destaca en el diseño gráfico el enfoque innovador del diseño del libro, desde los bocetos de páginas, ornamentos, ilustraciones y el diseño total de un libro. Johann Gutenberg crea un método innovador, la imprenta, en el año 1440, la cual en los años siguientes se extendió rápidamente por toda Europa. Este invento permitía reproducir de forma sencilla los libros que antes eran manuscritos. Con el desarrollo de la tipografía en este siglo, se crea el primer libro tipográfico en el año 1470 llamado The Civitate Dei. El mismo contaba con los números de página impresos. En el siglo XVI, los alemanes, por la demanda de información acerca de viajes y descubrimientos, crean las hojas volanderas, las cuales contenían de 4 a 8 páginas sin cabecera ni anuncios, y estas se ocupaban de un único tema de interés en ese momento. En el mismo siglo, en París, se crea la Gazette, un semanal de pequeño formato y con 4 páginas de noticias breves y sin opinión, la cual se vendía por medio de suscripción. Las gacetas se regaron rápidamente por Europa, creando en diferentes países su propia gaceta de información. La tipografía tuvo gran avance en este siglo por la calidad de los diseños de tipo, la armonía entre las mayúsculas, minúsculas y cursivas. John Baskerville fue el impulsor de la tipografía inglesa. Empleó el uso del papel satinado para facilitar la impresión nítida y brillante, pero también influenció el uso de la interlínea o espacios entre líneas de texto impreso. Durante el siglo XVII, la manifestación intelectual y artística se manifiesta a través de la creación de academias que ejercen absoluto dominio sobre las expresiones estéticas, dotando un estilo homogéneo a toda manifestación artística o artesanal en ese entonces. Las etiquetas de productos comerciales aparecen, contando con un orden de evolución sucesiva, con texto, ornamento y más luego ilustración. A pesar de que todavía el mensaje publicitario era reducido a sectores sociales privilegiados, este propone algo más que el reconocimiento del producto, añadiendo un nuevo valor, la imagen de identidad. La lectura se hace una necesidad para las clases superiores y por esta razón crece la demanda en el negocio de venta de libros. Sin embargo, la gran invención de esta época fueron los periódicos, los cuales se difundieron desde el principio del siglo. En 1730,
aparece en Londres el primer diario comercial dedicado a la publicación de anuncios de ofertas y demandas. En Francia, para el 1762, se prohíben las enseñas colgantes. Tras la prohibición tuvieron que adaptarlas a las necesidades de la época, dígase tamaño y formato, porque eran rudimentarias. En 1777, Francia crea su primer diario llamado Le Journal de Paris. El mismo solo contaba con 4 páginas. El hecho de mayor importancia del siglo XVIII fue la Revolución Francesa de 1789, la cual establece una sociedad igualitaria que proclama libertad de prensa, la cual convierte a los diarios y periódicos en productos de consumo masivo de la sociedad. La propaganda política se hace popular y a su vez trae a la caricatura y a la sátira como nuevo elemento gráfico desde 1789. En el siglo XIX inicia la segunda etapa de la Revolución Industrial y provoca grandes cambios en el mundo del diseño gráfico. Friedrich Koenig fue un impresor alemán que llegó a Londres alrededor de 1804 e hizo cambios muy decisivos para transformar la imprenta. Presentó sus planos para una máquina de imprimir operada a vapor a los impresores más importantes de Londres. A partir de 1811, fabricó su primera producción de prueba, 3.000 hojas del Annual Register. Esta prensa contaba con la peculiaridad de imprimir 400 hojas por hora. Luego de la creación de la prensa de vapor, se crea la prensa de cilindro, que utilizaba un rodillo giratorio para prensar el papel contra una superficie plana. Con la rotativa, unos años más tarde, se iba a permitir la impresión simultánea por ambas caras del papel. En este siglo se crearon las tipografías finas, negras y supernegras, también las estrechas o chupadas y anchas. Por medio de esta creación se distinguen 4 tipos de familias genuinas: las egipcias, las antiguas, grotescas o góticas y la escritura inglesa. Otro de los grandes inventos que se desarrollaron en este siglo fueron la litografía, inventada por Alois Sennenfelder en 1796, se integra nuevamente en 1800, pero en multicolor. En la litografía convencional se hacía la impresión haciendo un dibujo sobre una superficie plana con utensilios a base de aceite. Luego se usaba agua para humedecer las áreas y al colocar el papel se utilizaba una máquina para trasladar la imagen al papel. Y es en 1846 que la litografía convencional pasa a convertirse en la prensa litográfica giratoria creada por Richard M. Hall, la cual fue apodada prensa relámpago porque incrementaba 6 veces más la producción litográfica. En lo que compete directamente al diseño gráfico, Rowland Hill crea el sello de correo y gracias a Louis Prang en 1880 se fabrican anualmente tarjetas de Pascua, cumpleaños, San Valentín y Año Nuevo. Al final del siglo XIX se presentaron los carteles como una expresión de vida económica, social y cultural, compitiendo por la atención de los compradores de las nuevas mercancías y audiencias para las diversiones. La tecnología pasó de lo manual a lo mecánico y automático, y de un mercado limitado a uno masivo. Esto hace que crezca la demanda del material impreso y el desarrollo de la publicidad fomentó el crecimiento de las ventas de diarios y revistas, recuperando a su vez el uso del cartel publicitario. Desde el inicio del siglo XX, los desarrollos experimentados en el diseño de los carteles se extendieron a las tarjetas postales, etiquetas adhesivas, estampillas y embalajes. Esto fomentó la economía del diseño y redujo el número de colores utilizados. En 1904, la técnica de la litografía y en general el mundo de la impresión llega a su punto máximo con el desarrollo de la impresión offset, que es utilizada en la actualidad. El offset fue desarrollado por 2 técnicos de forma independiente. Por un lado, el alemán Caspar Hermann y por el otro, el impresor Ida Rubel. Entre 1919 y el 1926 surgen el Daily News, el Daily Mirror y el Daily Graphic, con un formato tabloide y con un papel primordial para las ilustraciones fotográficas. Abril de 1919 es la fecha en que abrió sus puertas una de las escuelas más importantes del mundo, y han pasado alrededor de 100 años desde que en la Bauhaus se impartió el primer curso, lo que también significó que se establecieron nuevas líneas de pensamiento artístico,
técnico y filosófico. La Bauhaus fue un lugar en el cual se unieron diversas corrientes vanguardistas que se destacaron en la producción de la tipografía, publicidad, productos, pinturas y arquitectura. Se puede dividir la creación y desarrollo de la escuela de Bauhaus en 3 etapas. En Alemania se intentó alcanzar el mismo éxito logrado por los ingleses. Gracias a esto se establecieron escuelas de artes y oficios en las que diversos artistas modernos iniciaron como profesores. En las escuelas y talleres se producían principalmente enseres de casa, muebles, textiles y utensilios de metal. Más tarde, en 1918, el gobierno alemán puso a cargo de Walter Gropius la dirección y administración de las 2 escuelas más importantes de artes en Weimar. Finalmente, tras la unión de ambas, el 12 de abril de 1919, Gropius fundó la Bauhaus en Weimar, la escuela de arte más moderna en su tiempo. Figuras de todo el mundo se unieron a esta institución pedagógica que orientó el pensamiento de toda una generación de arquitectos, diseñadores y artistas hacia la creación de obras con una utilidad social. Grandes escuelas continuaron con esta manera de enseñar en busca de un nuevo arte que ayudara lo más posible a la sociedad en su conjunto. Y es cuando se expande la influencia de la Bauhaus en todo el mundo. El siglo XX ha sido una época de constantes cambios dentro del terreno artístico. Nunca en toda la historia del arte se habían dado en un periodo de tiempo tan corto tal sucesión de movimientos y corrientes artísticas. Desde las radicales y rupestres vanguardias de principios de siglo hasta las últimas tendencias que se manifiestan en el actual mundo del arte, han transcurrido infinidad de lenguajes que evidentemente no siempre han tenido la aceptación o el debido interés por parte de la crítica o el público. Veamos a continuación los diferentes estilos de arte y características que han surgido a partir de este siglo. El movimiento Art Nouveau surge a finales del siglo XIX y permanece hasta los inicios del siglo XX, buscando contrastar con la industrialización después de la Segunda Revolución Industrial. Este estilo usa motivos inspirados en la naturaleza o materiales orgánicos para plasmar la sensualidad y el erotismo en objetos de arte decorativos característicos de este movimiento. Abarca los campos de la pintura, escultura, literatura, decoración, fotografía, diseño de joyas, muebles y objetos. El cubismo es un movimiento artístico pictórico que surge en Francia, caracterizándose por ser uno de los estilos de arte visual más influyentes a principios del siglo XX. El cubismo es la representación del mundo mediante figuras geométricas y una perspectiva múltiple. Pablo Picasso y Juan Gris fueron los principales artistas plásticos en desarrollar el cubismo. El futurismo fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, velocidad y fuerza, exaltando la guerra, las máquinas, lo nacional y lo sensual, pero que todo esto fuese moderno. El futurismo se representa con unos colores brillantes para producir un paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. El 20 de febrero de 1909, el poeta italiano Filippo Marinetti fundó el futurismo como un movimiento revolucionario en todas las artes para poner a prueba sus ideas y sus formas contra las realidades nuevas de la sociedad científica e industrial. Se llamó dadaísmo a un movimiento artístico y cultural surgido en Suiza de 1916, que abarcó los distintos géneros artísticos como la pintura, la literatura, música o escultura. El dadaísmo nació como una protesta contra la guerra, pero sus actividades destructoras y exhibicionistas se volvieron más absurdas y extremas al terminar el conflicto armado. El arte surrealista es una corriente artística que tiene su base en Francia en la década de 1920. Este movimiento de arte busca inspirar olvidando la realidad, de tal forma que el artista encuentra una forma de encerrarse a sí mismo en un impulso imaginario e irracional. Sin lugar a duda, uno de los grandes exponentes del arte surrealista es Freud, quien en 1921 la interpretación de sus sueños poco a poco fue adentrándose a ese mundo fuera del ámbito de la conciencia. El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como la irracionalidad.
El constructivismo se destacó por su carácter utilitario y al servicio de la revolución. Los artistas buscaron reproducir cosas útiles en las áreas de diseño industrial, comunicación visual y artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. Los representantes no ven sus obras como arte. La técnica y el proceso para elaborar el producto son de gran importancia. Predomina en este estilo lo tridimensional, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial. La característica formal más importante del Art Deco es la predominancia en los elementos geométricos. La pretensión de refinamiento del Art Deco lo hizo sensible al gusto por los materiales caros, fueran naturales o industriales. Dentro de este estilo destacan los siguientes aspectos: el empleo de la línea recta como elemento primordial, combinaciones de la línea y el uso de zigzag, uso frecuente de curvas, espirales y círculos, siempre subordinados al sentido geométrico y a la simetría. El gusto por las figuras geométricas del hexágono y el octágono, y ocasionalmente el cubo. En la misma época en que se manifestó el dadaísmo, Mondrian junto a Van der Sperg publicaban el estilo de Style, opuesto absolutamente todo al primero. Los dadaístas querían destruir el arte de forma destructiva e irracional. De Style quería la renovación total de manera racionalista, ordenada y simple. El estilo de Style representa las siguientes características: simplificación radical, racionalización, líneas y ángulos rectos, formas planas, rectas y simples, colores saturados y primarios, con fondos claros. Una nueva vanguardia surgió a principios de la década de 1940, el expresionismo abstracto. Los artistas de este estilo valoraron la espontaneidad y la improvisación, y otorgaron la más alta importancia al proceso. El estilo tiene dos inclinaciones: el dinámico y energético, en contraste con un enfoque cerebral reflexivo en campos de color más abiertos. Sus principales características son las siguientes: tiene preferencia por los formatos grandes, se trabaja principalmente con pintura de óleo sobre lienzos, y representan rasgos de angustia y conflicto. Cuando hablamos del movimiento Art Pop, lo hacemos de un fenómeno cultural de origen británico y estadounidense que se produjo a finales de la década de 1950. Este ícono en su mayoría se refería a íconos prosaicos del momento. Las principales características del arte pop son: rechazo total al expresionismo abstracto, usaba un lenguaje figurativo y a la vez realista, tomaba como referencia ciudades, aspectos sociales, revistas, cómics, cine, televisión y radio. Entre los principales exponentes de este estilo podemos encontrar a Roy Lichtenstein, Richard Hamilton y Andy Warhol. El arte minimalista es una corriente artística contemporánea surgida en Estados Unidos durante la década de los años 60, que tiene como tendencia a reducir sus obras a lo fundamental, utilizando solo elementos mínimos y básicos. Entre las principales características de este estilo de arte encontramos que solo trabaja con material, superficie, tamaño y color. Se expresa una gran austeridad en la composición y la ausencia de ornamentos innecesarios, y se reduce toda alusión simbólica para centrar la mirada en cuestiones puramente formales. Es un tipo de expresión artística que se lleva a cabo mediante el uso de recursos digitales o electrónica. Es relativamente nueva y se puede decir que hoy en día aún se encuentra en pleno desarrollo. Se elabora creando imágenes digitales como resultado de un proceso en el cual la luz se sustituye por el cálculo matemático. Las primeras manifestaciones artísticas asociadas a las computadoras y a la informática surgen hacia la segunda mitad del siglo XX, entre 1950 y 1970. El arte se ha ido desarrollando con distintas disciplinas como la literatura, teatro, música, pintura, y gracias al uso de las tecnologías, el arte se ha visto reflejado y enriquecido sobre todo en la fotografía y el cine, incluso en el arte digital. El arte digital tuvo una rápida aceptación y crecimiento, aunque también ha tenido sus críticas.